le das razón para vivir. En mi corazón y tú le das razón para vivir. Y tú me aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Enseñanza, paz, aliento, esperanza es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios. Hermanos, nosotros los seres humanos, cada año, al inicio de cada año, siempre tenemos algunos proyectos, algunas metas que lograr. Estas metas pudieran ser económicas, buscando una mejor economía. En este año proyectarnos para buscar una mejor economía. Son ejemplos. También puede ser, voy en este año a organizar, a reorganizar, a poder tener una mejor familia. Voy a luchar por mi familia. Puede ser una meta. También puede ser a nivel físico, con alguna enfermedad que quizás nos hayamos descuidado o que se haya descubierto. Bueno, este año que viene tengo muchos proyectos, tengo que hacerme varios análisis, tengo que hacerme estudios y en este año voy a lograrlo en el nombre del Señor. Puede ser también espiritual. Este año me propongo yo crecer más espiritualmente en mi congregación o como persona. Y hay muchas propuestas, muchas metas que cada uno de nosotros se hace al inicio de cada año. ¿Qué pasa, hermanos? A final del año, como ahora, año 2023, ¿quiénes nos propusimos metas? Creo que todos, o la gran mayoría. A final de años, entonces, hacemos una evaluación. Podríamos llamarle, hacemos un inventario de lo que pasó en este año. Y al nosotros hacer este inventario, podemos visualizar qué logramos, qué pudimos lograr, qué objetivo logramos, las metas que logramos, o si no la logramos. Es importante, hermanos, saber que el inventario se hace a un negocio, se le hace a una empresa, incluso los países como el nuestro tiene, vamos a llamarle algo de pasar inventario. ¿Cómo se llama? La Cámara de Cuentas. Es la que ejecuta a las instituciones del Estado un inventario para poder ver cómo va caminando, cómo se va desarrollando dicha institución. Y así poder visualizar y de una forma organizada saber cómo va caminando. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando nosotros hacemos un inventario, si las cosas no están marchando de la manera correcta, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer un reajuste. Tenemos que iniciar, entonces, de nuevo, quitar de aquí, poner allí y así sucesivamente. Nosotros, este año pasado, ¿cómo fue titulado? Año 2023, o sea, 2023, año para vivir la palabra. ¿Cómo, hermanos? Año para vivir la palabra.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación. Vamos a hacer un inventario. ¿Qué pasó en mi vida con este tema? ¿Qué pasó en mi vida con este tema? ¿Realmente lo llevé a cabo? Vamos a mirarlo como congregación. Este fue el tema del año de esta congregación. Pero cuando decimos el tema del año de la congregación, ¿quiénes somos la congregación? Cada uno individual. Entonces fue para mí. Y así usted también debe decir, fue para mí. Y cómo yo me manejé con el tema del año de mi congregación, donde yo pertenezco, donde soy parte de esta congregación. ¿Pude yo vivir la palabra? Este tema lo hemos titulado una introspección del año. Una introspección del año. Según el diccionario de la Real Academia Española, define esta palabra, introspección es la mirada interior que se dirige a los propios actos o estado de ánimo. Es donde yo me puedo mirar, donde yo puedo examinarme, donde yo puedo pensar en lo que yo hice en dicho momento. Mirando otras definiciones, esta me agradó un poquito más. Dice, introspección es el acto de mirarse a uno mismo, de buscar en el propio interior, en sus pensamientos, en sus sentimientos, con el objetivo de autoconocimiento para poder hacer una identificación, comprensión de sus propias emociones, pensamientos y conductas. Es donde nosotros nos estamos evaluando, mirando. Miraba yo una imagen de una persona haciéndose una introspección y él estaba sentado en un lugar tranquilo, en un lugar de paz, y tenía su cabeza con las dos manos agarradas, pero se veía una mirada profunda hacia esa cabeza, hacia ese cerebro. Se veía una mirada profunda, era un examen exhaustivo que se estaba haciendo, acabado, mirando lo que sí había hecho. Entonces, amados hermanos, conociendo esto ya, es bueno que en nuestra vida hagamos esta introspección. Nos miremos dentro, nos examinemos nosotros mismos para ver cómo hemos caminado. Y con relación a lo que venimos diciendo, el tema del año pasado, años para vivir la palabra. Se dieron muchos temas diversos, muchos temas profundos. Se habló muchos temas en los cuales nosotros debemos de aprender a vivirlo. Porque cada vez que venimos aquí y se nos habla de un tema, es para que nosotros podamos vivirlo, para que nosotros podamos aceptarlo, para que nosotros podamos caminar conforme a lo que se nos ha hablado en dicho tema. Se nos habló acerca del matrimonio, ¿verdad? Hubo una semana entera hablándose de esto. Se habló acerca de la predicación, se habló acerca del amor, se hablaron muchos temas. ¿Y cómo nosotros lo aceptamos? ¿Cómo nosotros lo vivimos? ¿Cómo nosotros lo asimilamos? Si solamente vinimos a escuchar, a oír y no a escuchar. Cuando oímos, como dice Santiago, pesadamente. Qué pena.
Pero cuando escuchamos ponemos atención. Y al poner atención, entonces podemos saber qué hacer. Entonces, amados, en esta introspección que debemos hacernos, vamos ahora nosotros a visualizar, a analizar qué yo hice. ¿Qué yo hice con esto? Es importante que entendamos esta parte. Que entendamos esta parte. ¿Por qué, amados? Porque es que nosotros, Dios nos va a llamar un día y nos vas a pedir cuenta. Nos vas a llamar un día y nos vas a pedir cuenta. Ustedes saben que vivir la palabra, ¿qué es lo que significa vivir la palabra? La Biblia nos da pautas para esta forma. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué nos dice la Biblia? Yo quisiera que lo pongamos ahí y que vayamos mirando qué nos dice la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 15. La Biblia nos está enseñando de la siguiente manera. Si me ama, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces el guardar, el hacer la palabra, es guardar los mandamientos. Es vivir conforme a lo que Él nos ha dicho que hagamos. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, acerca de este tema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuándo? Cuando guardamos su palabra, cuando hacemos su mandamiento. Nosotros somos sus hijos cuando hacemos la palabra, cuando guardamos la palabra conforme a lo que Él nos ha dicho. Es importante, mis amados hermanos, que entendamos esto. ¿Cómo he vivido yo? ¿Cómo actué en este año? ¿Qué hice yo para que para que yo agrade a Dios, para que Dios me vea como su hijo? ¿Cómo anduve en este año? ¿Realmente viví la palabra? Hay mandamientos específicos que el Señor nos manda para que nosotros podamos vivir en ellos. ¿Guardé yo estos mandamientos? Por ejemplo, vamos a ver este punto. Somos llamados a predicar. Somos llamados a predicar. Entonces, cuando guardamos la palabra, tenemos que acudir a ese llamado que Dios nos hace. Vamos a ver qué dice la Biblia. Un versículo conocido de nosotros. Marcos en su capítulo 16, versículo 15. Dice la Biblia de la manera siguiente. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cuando yo voy a vivir la palabra, debo de ir y predicar el evangelio, porque tengo un llamado de Dios que debo hacer. Tengo ese llamado de Dios que ha dicho que vaya y predique el evangelio. ¿Lo estoy viviendo? Lo viví en este año para vivir la palabra. Segunda a los Corintios nos da también esta misma enseñanza, pero quiero leerlo. Segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, versículos 19 y 20, dice la Biblia de la manera siguiente.
Dice así la palabra de Dios. Segunda la carta a los Corintios 5, 19 y 20. Que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y oigan bien lo que dice la parte B, que es la que quiero que resaltemos. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Nos sentimos comprometidos de esta manera? Como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amados, quiero que meditemos, quiero que reflexionemos si vivimos la palabra de Dios, si vivimos el tema del año 2023. Y nos encargó la parte B del versículo 19 del capítulo 5 de Segunda a los Corintios. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Vean, hermanos, aquí no está diciendo, le encargó a los ministros ese ministerio, sino nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice también la palabra de Dios en Efesios en su capítulo 3. Dice así Efesios en su capítulo 3, versículo 10 y 11. Oigan lo que dice. ¿Quiénes se consideran, hermanos, ser la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Oigan lo que dice aquí. Para que la multisabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los principados, a los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios le encargó a la iglesia. Somos la iglesia. Ahorita se cantaba el coro, somos el pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, es importante entender que dice Efesios 3:10 que nos encargó a la iglesia, nos mandó a la iglesia que lleváramos este amor de Dios a la humanidad. Y yo, amados, este tema debemos de irnos preguntando cada vez que leemos un texto. Y yo lo hice. No le pregunto ni quiero que ustedes me den la respuesta, sino usted mismo medite, hágase esa introspección en su vida, reconozca si realmente ha vivido la palabra. Dice Romanos en su capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 15. Nos está hablando la Biblia acerca de la hermosura de predicar el Evangelio de Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hemos visto, amados, que hemos sido enviados todos. Todos hemos sido enviados a predicar, a llevar las buenas nuevas. Todos tenemos esa responsabilidad. No lo tiene uno solo, no lo tienen los pastores, no lo tienen los ministros,
no lo tiene el evangelista solamente. Todos tenemos que llevar este mensaje. Entonces meditemos si pudimos cumplir, si pudimos vivir la palabra que Dios nos ha ordenado. Yo lo viví, gloria a Dios. Usted la vivió, gloria a Dios. No la viví, entonces es importante que meditemos. Quiero que veamos otro puntito, amado, medio rapidito. Es que somos llamados a amarnos. Somos llamados a amarnos. ¿Qué dice la Biblia? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué será? Salvo. El que persevere amando. El que persevere en la unidad, porque el amor unifica. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice Juan, capítulo 13, versículo 34, de la manera siguiente, que es un mandamiento que Dios ha mandado, que Dios ha dejado para nosotros. Dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay un mandamiento de Dios de amarnos. Entonces, ¿cómo yo viví la palabra en cuanto a este tema? Amados, el amor, hay amores expresivos solamente. El amor no es una simple expresión. El amor es más que eso. El amor debe de ser manifestado. Ahora que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra ese amor para con nosotros. ¿Quién lo sabe más? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue manifestado el amor de Dios. Entonces, ¿cómo yo amo a mi hermano si no le manifiesto y solamente desde aquí le expreso palabra? Y cuando mi hermano me necesita, ¿dónde estoy? ¿Viví la palabra? ¿La viví conforme a este tema? Dice Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. La Biblia también nos da otra enseñanza acerca de este amor. Primera de Juan 4:7 dice la Biblia así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Quiero decirle algo, hermanos. Miren, por ejemplo, cuando alguien le dice a usted: mire, tenga esto y regálelo y délo. Usted lo da con amor, ¿verdad? Pero cuando usted tiene que sacar de su bolsillo para dar, quizá usted medita más. ¿Qué quiero expresarle con esto? Que el amor es de Dios, délo sin reserva. El amor es de Dios, délo sin reserva. Que muchas veces queremos ser tacaños. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ustedes ven, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Gloria a Dios. Hermano, por el tiempo se nos ha ido. Gloria a Dios. Entonces, amados, hay otros puntos por ahí que quisiéramos ver, pero no podremos. También la Biblia nos manda a que debemos de congregarnos. Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. También nos manda a que nos visitemos, Santiago 1:27. Quiero leer este texto, quiero que me permitan leer este texto. Santiago 1:27, para que veamos que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones. Entonces, debemos visitarnos. El amor debe de llevarnos a esto, amado. Quiero, amado, tener esta parte brevemente, porque el tiempo se nos fue. Ya concluyendo, el año pasado, ¿cómo se tituló? 2023 años para vivir la palabra. Si no vivimos la palabra el año pasado, hoy tenemos un tema también que inicia o que inició ya. ¿Cómo se llama? 2024 años para volver a empezar. Amados, cuando nos evaluamos, cuando hacemos un inventario y las cosas no nos salen bien, hay que volver a empezar. Hay muchas personas que lucharon por un objetivo y duraron mucho tiempo inventando hasta que un día lo lograron. Amados, es tiempo para volver a empezar. Tú debes de empezar. Si tus metas no fueron logradas, vuelve a empezar. Si no lograste tus objetivos, vuelve a empezar. Si los planes que tuviste en la iglesia no pudiste vivir o no viviste la palabra o no la vivimos, volvamos a empezar. Es tiempo para volver a empezar. Hoy tú tienes también, si está apartado de Cristo, que volver a empezar. Así como el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 18. Quiero leer ya esta palabra para concluir. Lucas 15, 18. Hay una bella palabra. Una bella palabra allí. ¿Qué dice y qué pasa? Dice el hijo pródigo. Vamos a leer el 17. Y volviendo en sí, reconociendo lo que estaba haciendo, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amado hermano, si como el hijo pródigo te ha desviado, si como el hijo pródigo está comiendo algarrobas, si como el hijo pródigo te menosprecian, si te apartaste del mundo, de la iglesia y desperdiciaste lo que Dios te dio, pero hoy tú puedes hacer como el hijo pródigo. ¿Cuántos bienes hay en la casa de Dios? E iré y me levantaré: Padre, he pecado y me arrepiento. Hoy es tiempo para levantarte. Levántate. No sigas postrado ahí. Porque si no te levantas, tendrás problemas. Hay caídas, pero también hay oportunidades. Y Dios te llama hoy. Dios te está llamando. Levántate. Regresa como aquel hijo pródigo. Dios está con los brazos abiertos para recibirte, para abrazarte, para matar ese becerro gordo, para hacer esa fiesta. Y nosotros juntos allí nos regocijaremos. Levántate y ven a Cristo. Tiempo para volver a empezar. Dios les bendiga a todos. Qué hermosa será la mañana del domingo.